y nos conectamos. Bendito sea Dios, bendito sea el nombre de Dios por esta palabra, por las personas que van a escuchar esta palabra. Bendito sea Dios. Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Para mí, un gran privilegio el poder estar con cada uno de ustedes. Compartiendo una palabra de Dios. Bendito sea Dios. Esta es una palabra muy linda que el Señor ha preparado para nosotros, una palabra muy importante. Yo no sé si ahí donde están me escuchan bien. Damos gracias al Señor por las personas que se van a conectar, por los muchos o por los pocos que se conecten, no importa. Bendito sea Dios por esta palabra, ¿verdad? Bendito sea Dios por la oportunidad que nos regala de poder compartir la palabra de Dios con ustedes, de ser un instrumento. Tan solo es un instrumento. Toda gloria y toda honra y toda exaltación es para el Señor Jesús, ¿verdad? Así es que donde quiera que usted se encuentre, de verdad Dios lo bendiga, Dios la bendiga, Dios los continúe bendiciendo. Bendito Dios, porque este es un día que el Señor hizo también para llenarnos de su palabra, también para llenarnos de su conocimiento, ¿verdad? Así es que donde quiera que usted se encuentre, les bendecimos. Estamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo, siempre pensando y creyendo firmemente y teniendo la convicción en nuestro corazón que el Señor Jesús, que a través del Espíritu Santo, nos va a respaldar en su palabra, ¿verdad? Ya que es su obra. Así es que toda honra, toda gloria sea para el Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sabe, yo no sé si a usted le ha ocurrido, le ha pasado muchas veces, que cuando alguna persona cometió un error, ¿verdad? Mató a alguien por decir algo, muchas veces cuando una persona mata a otra persona, que escuchamos que hubo una horrorosidad porque un hombre vino y mató a su esposa, o vino y mató a sus hijos, o vino y mató a otro hombre. Por lo general lo que siempre pensamos es que qué persona más mala esa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hiciera eso que hizo, ¿verdad? Entonces la tildamos de lo más terrible que hay, ¿verdad? Y de lo más mala que hay. Y entonces muchas veces decimos, ¿cómo es posible que una persona llegue y mate a su propia esposa? ¿O cómo es posible que mate a su madre o a su padre o a sus hijos, ¿verdad? Uno no entiende. Pero es menos entendible cuando usted escucha en las noticias y resulta que en las noticias empiezan a entrevistar a los vecinos, ¿verdad? A ver si conocían a aquel hombre, por decir algo. Y lo más interesante que encontramos es que la mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces, empezamos a ver que los vecinos tienen una buena imagen de aquella persona. Los vecinos son los primeros que se asustan de alguna forma a decir, pero ¿cómo es posible si ese hombre era un hombre bueno, era un hombre de trabajo y resulta que ese hombre nunca se le veía en malas cosas? ¿Cómo es posible que haya matado a su esposa? ¿O cómo es posible que haya matado a sus hijos? ¿O cómo es posible que haya matado a alguna persona? Y entonces mucha gente no empieza a comprender, ¿verdad? ¿Qué pasó con aquella persona que se suponía que era una buena persona, pero que en un momento de que es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Que en un momento de debilidad, perdió su conocimiento, perdió su dirección. Bien, les hacía esta, digamos que exposición para poder entrar en el tema, porque es interesante, de verdad. Muchas veces vemos en las noticias que un hombre o una mujer hicieron algo muy malo y resulta que cuando van y entrevistan a los vecinos de aquel hombre o de aquella mujer, nos damos cuenta que en realidad no eran lo malas personas que fueron al hacer lo que hicieron, ¿verdad? Al cometer el error que cometieron. Entonces uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué pasó con esas personas? ¿Por qué
¿Por qué fueron a cometer esa imprudencia? ¿Por qué fueron a cometer ese error? ¿Qué fue lo que los llevó a cometer ese error? ¿Sabe? La palabra de Dios dice en San Juan 10:10, dice que el diablo vino para hurtar, o sea, para robar, para matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay muchas personas que hoy en día, cuando uno les habla del diablo, no creen. Creen que es mentiras. Creen que las personas hacen las cosas porque les da la gana hacerlas. Sin embargo, nos damos cuenta que el diablo sí existe. El diablo sí existe. Y esto es un problema muy grave. Este es un problema muy serio, del cual nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Sabe? Hoy las cárceles están llenas de personas que realmente no tenían un corazón tan malo, pero que en un momento de su debilidad cometieron un error y eso hoy los tiene hundidos en una cárcel, presos en una cárcel. Hoy hay personas que le están abriendo la puerta al diablo y eso es peligroso porque cuando el diablo entra a nuestras vidas, la palabra dice que él entra para robar, para destruir y para matar. Quizás ahí encontramos un poco la respuesta del por qué muchas personas en un momento de ira cometen un error que les va a marcar su vida para toda la vida. Hoy tenemos que pedir mucho a Dios para que el diablo no entre a nuestras vidas, para que el diablo no entre a la vida de nuestros hijos, para que el diablo no entre a la vida de mi esposa, para que el diablo no entre a la vida de mi esposo, para que el diablo no entre a la vida de mi familia. Querido hermano, ahí donde usted está, yo le quiero decir a usted que esto es serio, esto no es jugando. Yo creo que usted muchas veces habrá escuchado de situaciones que vivieron muchas personas, donde en un instante de ira cometieron un error que les marcó la vida. Hoy hay muchas personas que están a punto de cometer un error, de tener un momento de ira. Hay que orar a Dios, hay que pedir a Dios para que el diablo se aleje de nuestras vidas. Bendito sea Dios por la bendita palabra. Y sabe, yo le quiero decir a usted que cuando hablamos de estas cosas no las hablamos porque las queremos hablar, sino porque Dios nos habla en su palabra de estas cosas. Dios respalda estas cosas con su palabra. Dice la palabra de Dios que está en Lucas 22:3-6, ¿verdad? Dice su bendita palabra en Lucas 22 y versículos 3 y 6. Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Como vemos aquí, ni más ni menos, estamos hablando de Judas, del momento en que Satanás entra al corazón de Judas y él cambia lo que traía en su corazón, que era la obediencia a Dios, el amor por Jesús en aquel momento, la obediencia a Jesús en aquel momento, y por un momento en que él deja que el diablo, o sea que Satanás, entre en su vida, es cuando él siente en su corazón la necesidad de entregar a Jesús por unas monedas. Como vemos aquí, la palabra nos respalda y nos hace ver que Satanás existe. Hay personas que no quieren aceptar que Satanás existe. Hay personas que prefieren decir que las personas hacen las cosas porque quieren. En realidad, hoy hay personas que ni quieren aceptar que Satanás existe, ni quieren aceptar la parte espiritual en el ser humano.
que es la que nos da el discernimiento para entender cuando algo malo se aproxima a nuestra vida, cuando algo malo está por suceder. Pero esta palabra nos respalda y nos dice que Satanás sí existe. Porque dice Lucas 22, 3, 6, vuelvo y le repito, queridos hermanos. Dice, y entró Satanás en Judas. Era por sobrenombre Iscariote, o sea, Judas Iscariote, el cual era uno del número de los 12, está hablando de los 12 discípulos. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los habría de entregar. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, o sea, le entregaron monedas a cambio de que Judas, en ese momento en que dejó entrar al diablo, a Satanás en su corazón, optó por entregar al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice que, y él se comprometió y lo buscaba, y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Bendito sea Dios, porque como vemos, el diablo siempre está ahí. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente, viendo a ver a quién se devora. Lo que les quiero decir en el nombre de Jesús es que es importante que estas cosas las tomemos en serio. Duele mucho, de verdad, como muchas personas que tienen un buen corazón, pero en un momento de debilidad, en un momento en que se aleja Dios de sus vidas o que alejan a Dios de sus vidas, caen en una tragedia que les va a marcar la vida. Como les decía, hoy hay muchas personas que quizás no tenían un corazón tan malo como el que estaban reflejando a la hora de haber cometido un error que hoy los tiene en una prisión. Pero en un momento de ira dejaron alejarse a Dios de sus vidas y dejaron que Satanás entrara a sus vidas. Esto es algo de lo cual tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando eso sucede, el Espíritu Santo se va a alejar de nuestras vidas. Tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo no convive donde está el pecado. Por lo tanto, si dejamos entrar a Satanás a nuestras vidas, el Espíritu Santo se va a alejar. Por inercia se va a alejar. De ahí el que tenemos que estar siempre muy preocupados por esta parte que es la oración. Debemos estar siempre en oración. Eso dice Tesalonicenses. Orar en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios porque nos regala esta palabra. Tema le hemos puesto, somos vulnerables y debemos resistir. Así como dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, ¿verdad? Dice, resistid al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Amén. Es un tiempo para resistir, ¿verdad? Bendito sea Dios. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús a Pecas Gaby y Yolanda Ruiz, Ver Umaña, Doris Villarreina, Yanka Umaña. Dios los continúe bendiciendo, de verdad es un gran privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Pero la Biblia nos habla también de otros momentos donde muchas personas dejaron entrar a Satanás a sus vidas y eso fue fatal para sus vidas, ¿verdad? ¿Y quién no se puede acordar, por ejemplo, de el caso de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que Caín sienta aquel celo y qué es lo que hace que Caín sienta aquel deseo de matar a su propio hermano, de su propia sangre? ¿Quién se adueña en ese momento de Caín para que vaya y mate a Abel? Si no es Satanás, el espíritu del diablo. Pero si no, la Biblia nos habla, por ejemplo, en Hechos 5:3 nos habla de Ananías. Ananías era un hombre que se supone que era un hombre justo, ¿sabe? Le estamos hablando del mismo Ananías, el cual Dios usa
para que le devuelva, por medio de su poder, del poder de Dios, le devuelva la vista a Pablo, ¿verdad? Todos nos acordamos de Saulo de Tarso, ¿verdad? Va camino a Damasco, va montado en su caballo, dice que va persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? De pronto Jesús se le presenta en el camino, ¿verdad? En una gran luz, y le dice que por qué le persigue, ¿verdad? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento Saulo queda ciego. Pues bien, Dios escogió un hombre que había en Damasco que se llamaba Ananías, y lo escogió para que fuera y orara por Saulo, ya en ese momento Pablo, y le devolviera la vista. Como vemos, no era un hombre cualquiera Ananías. Sin embargo, la palabra de Dios en Hechos 5, capítulo 5, versículo 3, nos habla de que el diablo también se adueñó de él. Y este es el problema de cuando el diablo se adueña de nosotros. Cualquier imprudencia, cualquier error podemos cometer en un instante. Dice Hechos 5:3, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Quién era Ananías? Como le decía, un hombre de Dios, el cual Dios había usado para curar la ceguera de Pablo, ¿verdad? Dice, hubo un tiempo en que la iglesia, los apóstoles, al ver los milagros, sí. Hay un tiempo, esto de Ananías es porque Ananías llega y vende su heredad. Hay un tiempo, lo cual nos cuenta el libro de Hechos, dice que hay un tiempo donde los apóstoles, o sea, la iglesia de Jesús en aquel momento, los apóstoles, dice que al ver los milagros que Jesús hacía a través de ellos, ¿verdad? Habían muchos milagros que ellos ya habían empezado a hacer porque Jesús estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos y ellos tenían esa capacidad de hacer milagros en el nombre de Jesús. Dice que entonces ellos al ver esas cosas, ellos se sentían agradecidos con Dios, ellos se sentían en hacer la voluntad de Dios, y una de las voluntades que Dios siempre ha querido es que nosotros le demos al más necesitado. Siempre esa es su principal voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros siempre tengamos misericordia para con aquellos que la necesitan. Pues bien, dice la palabra de Dios en Hechos, que Ananías, al ver que todos vendían sus propiedades y las repartían entre los más necesitados, entre los más pobres, dice que él también fue y vendió sus propiedades, pero resulta que Ananías, como dicen, jugó de vivillo, ¿verdad? Entró Satanás a su corazón y jugó de vivillo. Todos daban lo que tenían, todos lo que vendían, las propiedades que vendían, así las entregaban al pueblo para que fueran repartidas. Sin embargo, Ananías, ¿verdad?, se puso a jugar de vivillo, no sabiendo que Dios está en todos lados, que Dios conoce nuestros corazones. Y resulta que entonces Ananías fue y vendió sus propiedades, pero no entregó del precio real que había vendido, sino que se dejó por ahí, como diría alguien, un menuillo, ¿verdad? No quiso entregar todo, o sea, no quiso ser obediente a Dios como lo habían sido todas aquellas personas. Como vemos, el diablo se apoderó de un hombre que se supone que era obediente a Dios. ¿Qué lo hizo perder la obediencia a Dios, Ananías? Dejar entrar al diablo a su vida. ¿Qué nos hace a usted y a mí ser obedientes a Dios? Dejar entrar el diablo a nosotros. ¿Qué pasa cuando entra el diablo a nosotros? Entra la desobediencia, entra el pecado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Por inercia sale el Espíritu Santo de nosotros, nos abandona, se va de nosotros. Él no puede morar donde mora el pecado. Por eso la palabra de Dios en Corintios dice
que somos templo del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros, siempre y cuando sea Él quien esté morando en nosotros. Pero si nosotros le damos cabida al diablo, estamos dando cabida y entrada al pecado, estamos dando morada al pecado. ¿Y qué empieza a vivir en nosotros? La mentira y el pecado. ¿Quién es el padre de la mentira? La Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu Santo no puede morar en un lugar que está sucio. Amén. Bendito sea Dios. Pero como vemos aquí, nos damos cuenta que el diablo también se adueñó, así como se adueñó de Judas Iscariote para entregar a Jesús. Imagínense de un hombre que andaba con Jesús, que conocía el amor de Jesús, que Jesús se había entregado por él, que conocía los milagros que hacía Jesús, y aún así, en un momento de debilidad, Satanás entró a su corazón y decidió entregar a Jesús por unas monedas de plata, que luego fueron su sentencia. Todos sabemos la historia y sabemos cómo terminó Judas. La historia nos habla de Ananías, un hombre que también dejó entrar a Satanás a su corazón y no fue justo como lo eran aquellas personas entregando todo lo que tenían para ayudar a los más necesitados, sino que quiso jugar de vivillo y dejarse, como dicen, un menuillo por allí. Y también todos sabemos cómo murió Ananías. Esto, queridos hermanos, es grave, esto es serio. Es serio. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros quiere terminar en una desgracia. Ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos terminen en una desgracia, que nuestra familia termine en una desgracia. Darle espacio a Satanás en nuestra vida es darle espacio a la muerte eterna a nuestra vida, a la desgracia a nuestra vida, a la miseria en nuestra vida. A las tinieblas en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como vemos, la Biblia también nos habla de otro hombre, por ejemplo, Samuel, nos habla en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, el rey Saúl es quien nos está hablando. Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué pasó cuando se apartó de Saúl? Dice que vino un espíritu malo y le atormentaba. Es que eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, viene a morar en nosotros un espíritu de maldad que nos atormenta día y noche. Muchas veces no sentimos paz, muchas veces sentimos esa amargura, esa frustración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el espíritu que está ahí no es el Espíritu de Dios. Acuérdese que el Espíritu de Dios trae paz. Amén. Bendito sea Dios. Y entonces dice, el ser humano por naturaleza está expuesto a entrar en tentación. Así es, estamos expuestos a entrar en tentación. Cuando dejamos que Satanás entre a nuestra vida, entonces el Espíritu Santo se aparta de nuestras vidas, ya que Él no puede morar donde mora el pecado, ¿verdad? Bendito sea Dios por esta palabra. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bendito sea Dios porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Queridos hermanos, yo les quiero decir en esta tarde que debemos de estar siempre pendientes, debemos de tener ese espacio para el Señor, debemos de sacar ese espacio para el Señor. Vea, muchas veces
por nuestros trabajos, por las cosas que hacemos, y muchas veces no sacamos ese tiempo para el Señor. Y si hay algo que aleja a Satanás de nuestras vidas, es la oración. Él le tiene miedo a la oración. Él le tiene miedo a la oración. Donde hay un hombre o una mujer que inclinan sus rodillas y oran, Satanás se va. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá. La mejor manera de resistir al diablo, que él no entre a nuestras vidas, es por medio de la oración. ¿Sabe? Dios nos da 24 horas, nos da 24 horas cada día para que podamos trabajar, para que podamos estudiar, para que podamos hacer nuestras necesidades. Pero en esas 24 horas yo creo que lo justo sería también poder sacar un tiempo para el Señor. ¿Sabe? Es bonito estar uno metido en proyectos, en cosas que uno se ha fijado, metas que uno se ha fijado. Todo eso es muy bonito, pero yo le quiero decir a usted, querido hermano, hermana, que nada de lo que usted logre, si Dios no está en medio de su oración, si Dios no es el centro de su casa, de su familia, de su hogar, de su trabajo, de sus anhelos, de sus proyectos, nada de eso va a durar. Y lo que parecía que era de bendición se puede convertir en una maldición. Con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo es muy astuto. Y el diablo muchas veces nos va a poner cosas en nuestra vida que nos alejen de Dios. Si hay algo que le interesa a Satanás, es mantenernos alejados de Dios. Es decir, todo lo que le quite el tiempo al Señor no viene del Señor, viene de Satanás. Entonces, yo creo que así como tenemos un Dios justo, dice la palabra de Dios en el Génesis 29, creo que dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. E hizo Dios a imagen y semejanza de Él al hombre, dice. Entonces, si somos a imagen de Dios, fuimos hechos a imagen de Dios y tenemos un Dios justo, usted que está ahí, diga, yo tengo un Dios justo. Y si tenemos un Dios justo, entonces nosotros debemos ser justos también, porque somos sus hijos. Y un hijo de Dios será justo también, o no es hijo de Dios. Yo creo que si somos hijos de Dios, por lo tanto debemos ser justos como Dios. ¿Y qué más justicia que si Dios nos da la vida, que si Dios nos da la familia, que si Dios nos da un trabajo, que si Dios nos da un techo? ¿Qué más justo que darle gracias a Dios? ¿Qué más justo que sacar un tiempito para el Señor y darle las gracias, ser agradecido con Él? Eso nos va a proteger de que Satanás no entre a nuestra vida. Tenemos que vivir siempre pidiendo a Dios, dando gracias a Dios, porque ese que se llama Satanás está ahí al acecho. Él está ahí esperando a ver a qué horas usted se descuida. Y en el momento en que usted se descuide, Él va a entrar a su vida. Y dice que Él entra a la vida nuestra para robar, para matar y para destruir. Que no le roben, que no le maten, que no le destruyan lo que Dios le ha regalado a usted y a su familia. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. ¿Sabe? Démosle un tiempito al Señor. Dios me los continúe bendiciendo. Amén.